solo Cristo. Cristo, solo Cristo. Ay, amén, gloria a Dios. Después de escuchar esa canción, uno como que se queda estremecido. Que la gloria sea siempre para el Señor. ¿Saben qué? Como nosotros nos estamos preparando para vivir en el cielo, hay que cada vez que querramos llamar la presencia del Señor a adorar, porque es justo lo que nos conecta con lo que ahora mismo se está haciendo en el cielo. Así que feliz sábado. ¿Cómo están ustedes? Esto se lo pueden llevar. Feliz sábado. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy gozosa de estar en la presencia del Señor y de esta invitación tan hermosa. Aquí hay amigos, feliz sábado, y mucha gente querida. Otros a quienes entonces hay que comenzarlos a querer porque ese es el clima del cielo. Así que ya estamos en familia. Miren, me ha tocado estar muchas veces en palacios de justicia, en ese momento desagradable en el que se escucha a un juez decidir. Y más que un juez, la gente cree siempre que es el juez que da la sentencia. El juez decide, pero quien se escucha ahí hablar es el secretario. Esa sentencia terrible que nadie quisiera escuchar sobre sí. Condenado a la cárcel. Cuántos años toque, no importa. Pero no importa qué guapo te sea. En ese momento cualquiera se raja y se estremece. Me ha tocado muchas veces estar en la cárcel también. Historias de gente desgarrada, destrozada y queriendo hacer retroceder el tiempo, pero lo pasado ha pasado. Saben que durante miles de años el enemigo ha perseguido a los hijos de Dios, aquellos con quienes Dios tiene pacto para mantenerlos condenados en prisiones. Pero yo creo que cuando uno dice ha perseguido a los hijos de Dios, ese es un plural tan ajeno a mí que, vaya, le puede pasar a cualquiera, no a mí. El enemigo a ti, a quien Dios ha llamado para un pacto especial, te persigue y lo ha hecho con hijos de Dios elegidos con éxito por mucho tiempo para mantenerte en prisiones. ¿Alguno pone en duda eso? Vamos a ir a la Biblia. En Isaías 52 hay un mensaje que el Señor quiere compartirte hoy. Comienzo desde el inicio. Despierta, despierta solo se lo puedes decir a alguien que por alguna razón parece que no está despierto. O se está distrayendo, o se durmió, o está por dormirse. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa. Si alguien te dice viste tu ropa hermosa, de alguna manera no te está mirando muy bonito o muy bonita. Si usted está bien puesto, la gente no le va a decir ponte más bonita. No, cuando usted llegó regio, hola, qué linda estás. Pero dice, vístete de ropa hermosa. Oh Jerusalén, tú eres Jerusalén. Y voy al 2. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Le está diciendo a ese escogido del Señor, a esa escogida del Señor, a ti, a mí, que por alguna razón estamos atados. Y el versículo 3 es la corona de este texto. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero te voy a rescatar. Lo voy a decir de nuevo. Alguno, aquel que no dio nada por ti, está buscando mantenerte atado. Y el Señor hoy te dice, de balde, por la sangre de mi Hijo Cristo Jesús, hoy te rescato, te liberto de gratis. Te liberta de gratis. Miren, ponga su mano en el pecho, en el corazón, como dice uno. En el corazón. Háblame, Señor, repitan. ¿Por qué te escucho? Vamos entonces a ir a la Biblia, a una historia
que nos va a provocar reflexionar también. Al libro de Jueces, en el capítulo 15, el versículo 12, me quiero referir. Ahí estamos con Sansón, y estamos con un Sansón que todavía no es el de Dalila, el que se metió en problemas, el que pecó, el que rompió su pacto. Ahí estamos con Sansón todavía bueno y fiel. Dice el 12, ellos le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos, Sansón. Y Sansón les respondió, miren, júrenme que ustedes no me van a matar. Porque Sansón, igual que nosotros, en algún momento de su vida pensó que el problema era morirse. Y ellos le dieron una respuesta que era más espiritual que física. Dice el 13, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos. Y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Te digo que al enemigo no le interesa matarte, le interesa atarte. De paso, aún todavía más complicado, al enemigo le importa muy poco que tú estés aquí hoy sábado. Le importa más qué pasa con tu vida espiritual cuando sales por ahí. A esa vida real en la que todos tendremos que mantener o romper nuestro pacto, el pacto al que has sido llamado. Quiero resumir este mensaje en 3 formas en las que el enemigo lo ha hecho con éxito, para que sea nuestro mapa, un mapa de la vida espiritual de hoy. ¿Saben qué? El ciclo de la vida es naces, creces, te reproduces y mueres. Pues así mismo en la vida espiritual tienes un pasado, un presente y un futuro. Y es justo lo que el enemigo persigue para mantener tu vida, tu pacto en atadura. Porque no hay un triunfo mayor para el enemigo que mantener un escogido de Dios atado. El triunfo no es matarte, es atarte. Sobre el pasado, el enemigo ha utilizado una herramienta exitosa que se resume en atarte de una forma que, persigue tu experiencia pasada. Y créanme que todos tenemos un pasado. Cuando hablamos de pasado, se construyen tantas frustraciones y experiencias que condicionan la vida humana que con esto persigue mantener la promesa de Dios ajena al pensamiento que da vida a la experiencia de gozo de los cristianos. De paso, dicen los psicólogos, que debe haber muchos aquí, que si nos evalúan todos tendríamos algún nivel de trauma. Todos seríamos objeto de consulta. Y después de la pandemia más, ¿verdad, Susana? Todos seríamos objeto de persecución de nuestra propia experiencia. De alguna manera, el enemigo con esto provoca que no estemos creyendo a la palabra de Dios, que ha prometido hacer tu corazón nuevo una vez ha comprometido su pacto contigo. Oigan esto, el pasado es tan serio en nuestras vidas que es capaz, aún en nuestra adultez, de perseguirnos con pensamientos y paradigmas que no nos dejan ser felices, que nos rompen la paz. Y esto es válido también para los hijos de Dios. Recuerdo que yo nací en un hogar adventista. Cuando nosotros íbamos a la iglesia así muy cambiaditos y muy bonitosos como están ustedes hoy, la gente no sabía cuánto nos perseguía nuestro pasado. Yo tenía cerca de 7 años de edad cuando mi papá se fue del país, porque la gente, todavía muchos creen que esa es como la panacea, la vida cambiará y vendrá como una especie de Jerusalén adelantada cuando la gente se va del país. Hoy sabemos que no es así, que fuera se batalla a veces peor que en tu patria local, y hay muchas condiciones que pueden afectar. Pero recuerdo que los primeros años sabíamos de él, mandaba el dinerito, y hubo un punto en el que ya no supimos más si estaba vivo o muerto. Pero mi mamá decía, cuando usted le pregunten, usted dice, bien, gracias. Y estábamos así sentaditos y la iglesia, y nos decían, ¿y tu papi? Bien, gracias. Así pasaron 5, 10, 15, 20. Y obviamente había un clima antinatural, pero la gente prefería no preguntar porque era una historia muy dura con la que lidiábamos como familia. Mi papá desapareció y esa familia
con la que Dios tenía también un pacto, vivía sufriendo un pasado muy doloroso. Recuerdo que en un avión, alguien que vio a un dominicano que regresaba y había sido encontrado luego de una búsqueda consular, preguntó qué había que hacer para encontrar a alguien que estaba desaparecido. Le dijeron los medios consulares que había que usar y yo literalmente ni siquiera lo sabía. Y un buen día, cerca de 3 días antes, nos dijeron que mi papá vendría. Para ese punto, no les puedo decir el odio que sentí en mi corazón. Y humanamente, era hasta justo. Porque, de alguna manera, él no supo cuándo faltó sobre la comida. Y esa niña desprotegida ahora tenía rencores. Humanamente legítimos, repito. Pero, qué diferente es el corazón de Dios. Porque en realidad el perdón de Dios no es para quienes lo merecen. El pacto de Dios no es para quienes lo merecen, sino ninguno estuviéramos aquí. Cuando llegó ese día, no lo conocíamos. Era tan delgado, diferente al hombre fornido, que recordaba mi pensamiento de niña. Era tan delgado que parecía como si tenía VIH. Estaba enfermo de diabetes mellitus y era literalmente una persona transformada y obviamente al paso de los años. Lo recibimos, mi mamá, que nunca permitió que le dijeran nada sobre ese tema, lo recibió 25 años después, cerca de 25 años después, como esposa. Ustedes no se imaginan lo que era eso. Llegó un momento que su condición física empeoró demasiado rápido y aquel último día de su vida en el hospital, una escena en la que Dios utilizó a través del Espíritu Santo herramientas para que nos perdonáramos. Y recuerdo que estábamos cantando y yo estaba orando justo en el momento en el que expiró la vida de su rostro. Vimos cómo se fue. Eso era la primera vez que yo lo experimentaba. Es difícil, incómodo, doloroso, raro, porque no estamos hechos para morir. Estaba agarrando la mano y yo no pude en medio de la oración ni siquiera cerrar los ojos porque veía cómo su rostro se transformaba peleando con el espíritu de vida. Ahí, en medio del dolor humano, Dios estaba haciendo un milagro muy lindo. Estaba haciendo un ciclo de perdón, un cierre que Dios sabía porque quería salvar esa familia, tenía que ocurrir. Yo no sé si alguno de ustedes sabe jugar ajedrez. En ese momento, ¿sabes jugar ajedrez, hermoso? El ajedrez es uno de los juegos más estratégicos. Dicen, si quieres aprender estrategia, aprende ajedrez. Ahí, en medio de esas cosas raras, de esa pelea por un pasado, Dios estaba haciendo un jaque mate. Dame una fotografía que quise compartir con ustedes y le di a los muchachos allá atrás. En el Museo del Louvre en París, durante mucho tiempo estuvo en exhibición una fotografía que era una especie de alegoría al triunfo del enemigo en la vida de la gente. Fíjense ustedes, ahí está vestido de rojo un personaje que representa a Satanás en ese juego de ajedrez de la vida. En el otro hay un joven con rostro preocupado, mientras el otro con rostro malvado naturalmente parece estarse saliendo con la suya. El juego es exhibido con un ángel que representa la presencia divina, obviamente en medio de la situación. El cuadro se exhibía, porque ya no está, con un título abajo que decía jaque mate. Sin embargo, en un momento en el museo corrieron un grupo de jóvenes, entre los cuales estaba un campeón de ajedrez que se detuvo frente al cuadro. Hace la anécdota saber que siguió el grupo e inclusive el guía, pero más hacia atrás se devuelve y dice, joven, todo está bien. Y el campeón de ajedrez está mirando el cuadro y dice, hay un problema.
este cuadro deben cambiarle el nombre. En esa jugada que parece estar dominando el que representa al diablo y esa derrota aparentemente visible del joven que le acompaña, no se interpreta que aún del lado de el aparente perdedor protegido por el ángel guardián está la pieza que da la victoria, está el rey. Lo que significa que bajo ninguna circunstancia el diablo está ganando esa jugada. Ahí está la pieza que hace el jaque mate. Miren, el rey en tu vida, sin importar las circunstancias, hace el jaque mate. El enemigo nos persigue, nos ataca con nuestro pasado. Y aquí les digo una cosa, nadie puede decir que no tiene un pasado, porque si no, no habría llegado aquí. ¿Con qué el enemigo consigue atacar tu vida? ¿Qué de ese pasado no has entregado al Señor para que cierre tu jaque mate? Y les dije que el enemigo nos persigue con una experiencia que es sobrehumana. La Biblia lo describe de una forma especial y dice, tu lucha, mi lucha, no es contra carne ni sangre. Por eso cuidado cuando usted ve a alguien caer en alguna situación complicada espiritualmente. Buscar, ¿y cómo es posible que Arlene? ¿Y cómo es posible que Adis? ¿Y cómo es posible que Marius? Les digo que nos persigue con violencia como león rugiente, con experiencia y hace tu prueba a tu medida. Usted ve que usted va al sastre y se hace su ropita a la medida. Así es su prueba. Por eso tu prueba tal vez no es la mía. La mía tal vez no es la tuya. Por eso tu pasado te persigue al modo en que el enemigo sabe puede castigarte. Y esa prisión es peligrosa. Es una prisión tan peligrosa que el enemigo ha tenido que encontrarse de frente con un Cristo Salvador que dice, la Biblia lo hace con un paralelismo perfecto. El enemigo te busca como león rugiente y a ti te defiende el león de la tribu de Judá. No hay manera de que ese pasado siga siendo una prisión para un hijo de Dios que decidió entregar ese yugo. Pero créanme, sigue siendo un gran problema. Sigue siendo una prisión. Si tu vida no está todos los días rendida a los pies del Señor. Y veces que uno dice, pero ¿cómo que este muchacho tiene tu unción, este poder, este gusto cuando habla del Señor? ¿Qué tú estás haciendo en la mañana? ¿Qué haces día a día? ¿Buscas a tu Señor para que te dé esa unción? ¿Para que te dé ese poder que liberta? Esa es la clave, señores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Levántate todos los días tempranito y antes que llegue la prueba, ya busca al Espíritu Santo y su unción. Dijimos que el enemigo ataca tu pasado. Dijimos, ¿cuál es una de las herramientas que el enemigo usa para mantener en prisiones a los hijos de Dios? Atacar tú. No los escucho, parece que no han comprendido. Ataca tú. Ataca tu pasado. Ataca tu pasado. No importa cuál ha sido tu experiencia. El Señor todos los días está jugando contigo la pieza maestra de tu jaque mate. Pero hay otra. El enemigo ha sido muy exitoso distrayendo nuestro presente. Distrae tu presente de modo tal que si nosotros no somos vigilantes, no hay tiempo para orar. Y eso no tiene que ver con buena intención. Buenas intenciones tenemos todos en mí. Todos los días cuando venimos aquí nos hacemos conscientes de que tenemos que levantarnos buscando al Señor. Eso no significa que eso se da solo. Hay un esfuerzo, hay un compromiso humano para mantener el pacto. Y yo no sé si a ustedes les está pasando en La Vega, pero señores, uno vive con un nivel de sofoque que al día le faltan horas. Humanamente tú lo verías hasta normalito. No hay tiempo. El tiempo es cada vez más escaso. Y esa distracción la pagamos con lo que resulta ser
un desapego del pacto. Porque no hay manera de que tu esposo y tú se mantengan en pacto si no se aman. Si no hay una relación diaria, si no hay una búsqueda, un toque, un amor que vivifica esa llama. El amor humano representa perfectamente ese pacto diario que Dios quiere mantener contigo y conmigo. El enemigo tiene que hacer su trabajo. Les dije que nos busca conociendo perfectamente qué estrategia ha funcionado por miles de años. Te hace a la medida la distracción que no permita que en tu día a día puedas mantener pacto con Dios. Por eso ahorita yo les decía, eso es poco problema que usted venga bonito los sábados. Lo que pasa de ahí en adelante es determinante para tu pacto con Dios, para no vivir en prisiones espirituales. Usted no quiera saber lo que es escuchar a un abogado describirle lo que significa estar en prisión. Mire, cuando usted recibe una condena de que usted está en prisión, lo primero es que usted ya no tiene uno de los derechos básicos de cualquier ser vivo, la libertad. La libertad. Usted no es libre ni siquiera de elegir y ser elegido después que usted recibe una condena. Usted no puede votar, a usted no lo pueden elegir para cargo de nada. Usted tiene que vivir en un perímetro X y hasta lo que usted va a comer lo decide otro. Usted no puede ir a su casa a dormir. Lo peor que le puede pasar a cualquier vivo es tener una condena de prisión. Por eso vivir en una prisión espiritual tiene consecuencias gravísimas igualmente. Usted no tiene la unción que Dios quiere darle. La gracia de Cristo quiere manifestarse en ti, pero para eso tienes que permitirle que te dé su libertad. No hay manera de que usted salga por ahí y que cuando la gente lo vea, ve esa unción si usted se quedó en ataduras. Si se quedó en ataduras del pasado o si permite que el enemigo juegue con las distracciones del presente. Hay un tercer elemento que el enemigo utiliza también y lo hace con mucho éxito. Llenarnos de ansiedad sobre el futuro. Voy a repetirlo porque yo creo que ese nos da muy duro. Una atadura espiritual peligrosa es llenarnos de ansiedad sobre el futuro. La enfermedad que llegó o la que puede llegar. El diagnóstico de la hermana que casi me salpica. El mío propio. La casa que no compré. El carro que se dañó. El jefe que me intolera. La aspiración que tengo. Los sueños humanos. Todos a veces juegan con llenarnos la mente de ansiedad de una forma que secuestra los pensamientos. Las ilusiones que deberían en el día a día estar conectadas con el cielo están en la búsqueda de lo terrenal. Y cuidado, esa ansiedad o esa búsqueda terrenal es legítima. Conversaba con Marius, mi esposo, y le decía, el gran problema es que los anhelos terrenales sean mayores que los anhelos espirituales. Buscarlas, desearlas no es malo, poner empeño, rendir esfuerzo, concentración en esa búsqueda de las cosas o en esa solución que tú quieres que llegue, no es malo. Pero cuando esa búsqueda terrenal ocupa más pasión que la celestial, usted está en prisión. Usted está en prisión. Y les digo que a Dios le preocupa eso. Le preocupa tanto que dejó un versículo lindísimo que dice, a ver si ustedes me lo recuerdan a mí, porque más que todo quiero que me lo recuerden. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene. No hay. Qué tan lindo que me conmueve. No hay ningún sueño tuyo que no le preocupe a Dios primero. No hay ningún sueño tuyo, ningún anhelo, ninguna enfermedad
que a Dios no le preocupe más que a ti. Y me conmueve mucho porque hemos tenido muchas experiencias en las que Dios ha echado nuestras batallas. Yo creo que cuando uno las recuerda, no solo se fortalece, sino que también pone muros de resistencia frente a las fuerzas espirituales que nos persiguen. Hablando de prisiones y de las ansiedades que nos mantienen en muchas preocupaciones mentales, les cuento que nosotros teníamos, cuando estábamos en Santiago, ahora vivimos en Santo Domingo, teníamos un negocio, teníamos una productora de televisión, que es a lo que me dedico, y aunque el negocio parecía ir viento en popa, los números cada vez iban más abajo, porque estábamos en un canal SDR, en el que teníamos que pagar de renta 200,000 pesos mensuales. Es un número representativo, más pensando que hasta ahí no tienes local, nómina, DGI, TCS, luz, teléfonos, flota, gasolina quemándose por los empleados que tienen que salir a los lugares a hacer las noticias. Los costos de hacer televisión son muy caros. Así que llegó un momento en que caímos en un impago. Seguro, aquí estamos en La Vega, ustedes lo saben, un pisapelo que aquí vale 1 peso, en Santo Domingo vale 5. Entonces, a veces el que paga el precio no comprende o no quiere comprender. Allá en Santo Domingo, cuando intentábamos hacer nuestras gestiones de venta, como estábamos en Santiago, no querían pagar el precio del costo del producto. Entonces teníamos costos como que estábamos en Santo Domingo, pero realmente estábamos en Santiago. Comenzamos a caer en impago en el canal, y cuando el monto es tan grande, se llega a una deuda muy aceleradamente. Llegó un momento que me senté con el dueño y le dije, ingeniero, nosotros tenemos problemas muy serios. Ya no tenemos la manera de solventar el precio que esto representa mensualmente, así que queremos que se reconsidere el monto que estamos pagando. Adicionalmente, tenemos que buscar una salida para la deuda, no producimos estas cantidades. Yo recuerdo que ese mes me arrodillé a orar porque ya no sabíamos cómo íbamos a llegar al final. Me arrodillé llorando, desesperada, porque literalmente lo que sabíamos que iba a entrar por los comerciales no cubría ya ese mes ni siquiera para pagar la casa. Desesperados, Megan, consígueme otra servilleta, por favor. Desesperados. Clamábamos a Dios por una solución. Así que mientras orábamos, llegó un día que era bastante especial, no para nosotros, sino justamente para el que era mi jefe, que lo quiero tanto que todavía le sigo diciendo que es mi jefe. Resulta que ese día recuerdo Cibao Fútbol Club, que es ahora una muy crecida escuela de fútbol, tenía un evento internacional que por primera vez se realizaría en el país. Él estaba recibiendo muchos invitados internacionales ese día. Y yo lo sabía porque yo estaba en la empresa. Así que ese día estaban recibiendo, yendo y viniendo al aeropuerto, y nosotros en la angustia de cómo íbamos a llegar al final del mes. Yo digo y bromeo con mi esposo y le digo, en medio de nuestra oración, Dios puso angustia en él, porque en un momento en que debía de estar celebrando y atendiendo otra cosa, tenía nuestro problema en la cabeza. Eran como las 11 de la mañana cuando yo recibo la llamada y me dice, Adis, ¿cómo estás? Muy bien, jefe, cuénteme. Mira, he estado pensando en ustedes sobre la deuda que hablamos. He estado en todas las consideraciones y tengo que decirte que tu deuda está perdonada. Yo no sé si usted ha debido, pero después de esto yo dije, siempre voy a entender cuando la Biblia dice que Cristo pagó mi deuda. Y les digo que nuestra deuda espiritual no es para nada parecida a una deuda física.
es mucho más grande. Ninguno de nosotros tendría con qué pagar su deuda espiritual. O sea, ¿usted cree que usted y yo no estamos para que nos tranquen? Estamos para que nos tranquen. Nuestra condena de culpabilidad nace con nosotros. Pero antes de que naciéramos, ya Cristo hizo provisión de tu salvación. Yo no sé si a alguno el enemigo le ha atacado con su pasado, le ha distraído con su presente, o lo ha llenado de ansiedad sobre alguna cosa del futuro. Yo sí sé algo. Cristo pagó tu deuda. No hay ninguna razón para vivir en una prisión. No hay ninguna razón para que nada, ninguna fuerza espiritual te robe la libertad en Cristo. Es hermoso contemplar la presencia del Señor. Ahora, deberíamos a partir de este momento revivir el pacto. Revivir el pacto que nos permita hacer lo que le ocurrió a Sansón. El mismo que ahorita dijimos que le hicieron a Sansón, lo ataron, pero oiga lo que pasó. Voy a volver ahí mismo. En Jueces, en el capítulo 15, estaba leyendo ahorita el 12 y el 13. El 14 presenta el jaque mate de Dios en la vida de Sansón. Y así que vino hasta Ley. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Gloria a Dios. Se cayeron, y Dios hizo varios jaque mate con Sansón, porque que lo hizo ayer no significa que no lo tendrá que hacer de nuevo. A ti te ha perdonado muchas veces, te ha librado muchas veces, y te digo que lo volvería a hacer. Lo volverá a hacer, querido y querida. A veces nosotros nos quejamos por ese pasado que justamente resulta a veces tan incómodo o injusto, o por ese presente que corre conmigo y le faltan horas al día. Solo cuando el Señor venga podremos ver que justo eso que nos dolió era una jugada maestra. Que si no tuviésemos pruebas, qué vacíos seríamos. Qué ingratos, probablemente incomprensivos del sacrificio del cielo seríamos si no fuera por esa prueba que todos los días te hace depender. Yo no sé, y digo mucho yo no sé porque cada uno tiene su propia historia. Yo les cuento un poco de la mía porque de esta yo sé, de esta yo sé. De esta yo sé cómo los angelitos tienen que andar detrás de mí, y haciendo muchos jaque mate porque Dios te ama y porque Dios me ama. ¿Quiénes de ustedes quisieran hoy que ese espíritu que se apoderó de Sansón y rompió las ataduras, hoy te sobreponga, te haga nuevo en Cristo Jesús y te libere hoy y para siempre? Yo quiero que oremos. Vamos a ponernos de pie para llamar la presencia del Señor y para reclamar, revivir este pacto. Si algo lo puso en juego, ya no hay razón. Si algo te preocupaba, ya no hay razón. Si algo te persiguió, en el nombre de Cristo Jesús, lo reprendemos. En el nombre de Cristo Jesús, reclamamos la unción que liberta. En el nombre de Cristo Jesús nos declaramos nuevos de paquetico. Oramos. Padre bueno, muchísimas gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque mientras te clamamos en este momento, en el cielo abres tus brazos, Señor, y presentas las cicatrices que te dan toda autoridad sobre el cielo y la tierra para clamar por cada alma aquí presente.
Perdónanos por todas las veces que hemos permitido prisiones, por las veces que hemos defraudado nuestro pacto contigo, por las veces, Señor, que sin saber que esta lucha no es humana, hemos querido librarla con nuestras propias fuerzas. Ahora venimos a reclamar la tuya, a reclamar esa fuerza del león de la tribu de Judá que nos reclama. A reclamar, Señor, que tu venida sea pronta y que nos encuentre listos. Que nuestro testimonio en esta comunidad sea tan poderoso que ninguno pueda evadir que estás a nuestro lado. Que puedas contagiar esta iglesia. Que tu poder, Señor, nos haga nuevos. Cree impacto, cree poder y atraiga a otros a tus pies. Nos despedimos de este culto, pidiéndote que el resto del sábado sea de reflexión, que ese suave susurro de tu espíritu nos llene, Señor. Clamamos a ti, así como el universo se rinde ante ti, nos rendimos. Danos tu libertad. Confirmamos nuestro deseo de aceptarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.